gracias, Armando Robledo, por esta invitación que me hiciste para participar en este importante foro virtual de 30 años de la alerta sísmica en México. Me parece que ha sido un evento, que está siendo un evento y que será un evento extraordinario, de verdad, por la calidad de los ponentes que me han antecedido y los que van a continuar seguramente después de tu servidor, y a todo el equipo que está haciendo posible que se realice este foro con pues sorpresas tecnológicas. De repente estaba viendo hace rato que había unos problemillas de conexión, pero eso es normal en estos tiempos, y todo lo demás ha sido extraordinario, de verdad. Las presentaciones de cada uno de los ponentes, de verdad que nos han aportado muchísimo conocimiento sobre este tema tan importante como es el alertamiento, pero también el conocimiento de las características físicas de los sismos que son tan frecuentes en nuestro país. Entonces, pues agradezco que me hayas invitado para platicar acerca de un tema que es un poco distinto o bastante distinto al que han platicado mis colegas y amigos que me antecedieron, y que pues tiene la intención de mostrar cómo se empieza a recolectar información para conocer acerca de los sismos históricos que han impactado a nuestro país de distintas maneras. Hice una presentación que espero que no dé ningún problema, yo supongo que va a funcionar muy bien, pero antes de iniciar directamente con el tema, quisiera pues recordarles un poco que la historia es muy importante, no solamente los sistemas electrónicos, los sistemas de monitoreo, los sistemas de alertamiento, los sistemas electrónicos o técnicos y los fierros, sino también es muy importante saber qué ha pasado a través de la historia de nuestro país por medio de distintas fuentes, de documentos, etcétera, como lo vamos a ver a continuación. Hay varias frases ya muy conocidas y hechas que son hasta un cliché, podríamos decirlo de esa manera, como esta de conocer que la historia nos sirve para conocer el pasado, comprender el presente y mejorar el futuro, pero tiene parte de razón. Si sabemos qué es lo que ha ocurrido, podemos anticipar que se pueda presentar otro evento similar en el mismo lugar con características similares, peores o menores. Eso es algo bastante recurrente en los estudios históricos de desastres. Nos damos cuenta que estos eventos, aunque la literatura técnica lo diga así, pues en realidad estos acontecimientos nunca son aislados, nunca son únicos, nunca están totalmente acotados, ¿sí? Y tampoco son inesperados la mayor parte de las veces. Casi siempre cuando se presentan sismos en un lugar, pues la población ya sabe que son frecuentes y toma ciertas medidas, a veces no tan efectivas, pero en la mayoría de las ocasiones suelen ser bastante convenientes. También es importante pues entender que la historia nos sirve pues para saber cómo ha sido el pasado en su complejidad. No es algo sencillo conocer qué funciones tenían cada una de las instituciones, qué labores realizan los actores en un determinado periodo histórico. Todo eso entraña una complejidad de verdad muy difícil. Y conforme viajamos al pasado en la historia, pues se vuelve esto todavía más complicado de acceder a ese tipo de información, y se requiere metodología y se requiere técnica. También eso es importante destacarlo. No crean que cualquier persona puede llegar a un archivo a buscar en los documentos y salir libre de ahí con una gran cantidad de información. Lo mínimo que te puedes llevar de un archivo es un herpes, ¿sí? O una serie de ácaros que te pueden generar un problema dérmico bastante serio si no aprendes a consultar los documentos con el equipo adecuado. Y eso lo saben muy bien mis colegas historiadores. Se acude a estos archivos con guantes, con lentes, con cubrebocas, ¿sí? Y hay que tratar toda la documentación y las evidencias con muchísimo cuidado. Entonces, no es un trabajo tan sencillo como se puede imaginar. Y también hay que pasar muchísimas horas buscando la información. No crean que llega uno a un archivo y dice, dame el expediente, voy a citar de los mal llamados desastres naturales, ¿sí? Y inmediatamente le van a facilitar ese expediente. Para nada. O sea, eso no existe en ningún archivo del país, ¿sí? Y a lo mejor ni del mundo. Normalmente en los archivos hay que buscar con distintos temas, puede ser administración pública, en un periodo donde nosotros podemos tener alguna referencia mínima de que se presentó un sismo,
y entre una caja, dos cajas, tres cajas de información de administración pública con 100, 200, 300 documentos cada caja, podemos encontrar uno, dos, tres documentos o a veces un legajo con 10 fojas, ¿sí? O sea, 10 hojas escritas en español antiguo también muchas veces y hay que hacer la paleografía, ¿sí? O sea, la traducción de ese español antiguo al castellano que nosotros entendemos perfectamente, pero ese trabajo paleográfico requiere de trabajo dedicado, meticuloso para poder comprender con precisión lo que está ahí. Entonces, pues la historia es importante por distintas razones e incluye un método y una serie de técnicas para hacerlo de manera adecuada, ¿no? Nos sirve para fortalecer distintos proyectos, ¿sí? De distintas disciplinas que están en marcha o que se van a incorporar, ¿sí? Y aportar información para herramientas que son tecnológicamente avanzadas, pero que sin la información que nosotros como historiadores les podemos aportar, pues se quedan cortos en el conocimiento y en la representación de lo que está ahí. En las diapositivas que les voy a mostrar a continuación, vamos a ver el caso de cómo un sismo puede alterar buena parte de los datos que se están recolectando, sobre todo si consideramos que si ese sismo está desaparecido, pues seguramente podría haber otros sismos desaparecidos en la historia de México y que en el futuro próximo alguien podría encontrar y documentar y dar cuenta de que fue importante su magnitud y los daños que produjo. Pues bueno, si vamos a hablar de fuentes, quisiera explicarles, aunque sea de manera muy breve, qué son las fuentes. También las fuentes, no crean que cualquier persona las puede identificar con muchísima facilidad. A veces estamos acostumbrados a convivir en un espacio en donde puede estar un cuadro colgado con una imagen que representa un daño o impactos asociados a un sismo y no llamarnos la atención. Solamente quienes se dedican a los temas como es la historia de desastres o la documentación de algún tipo de amenazas, identifican este tipo de evidencias con mucha facilidad, ¿sí? Cuando tiene uno ya cierto expertise, pues prácticamente uno va pasando por las calles o por las instituciones o las oficinas o por la lectura de los libros y va uno encontrando información asociada a algún tipo de amenaza o que tiene alguna relación con los sismos en este particular. Y las fuentes, pues son todos estos vestigios, todas estas evidencias, ¿sí? Los datos pueden ser objetos también que nos proyectan información del pasado y que está vinculada con algún acontecimiento, con algún personaje o con algún suceso en particular o un periodo en particular y que nos muestran parte de ese pasado. Hay algunos historiadores incluso que se refieren a estos objetos que tienen una significación especial como vehículos de la memoria, porque tienen esa capacidad de transportar un recuerdo del pasado hacia el presente y contarnos parte de lo que sucedió. No siempre hay que confiarnos de todos, ustedes lo saben perfectamente, no nos confiamos ni en la actualidad de lo que aparece publicado en ningún medio, mucho menos en la antigüedad, porque todas las fuentes, todos los documentos tienen una intencionalidad detrás, ¿no? Entre los principales documentos que se han encontrado con referencias a los sismos, pues tenemos, por ejemplo, los códices. En nuestro país hay muchos códices, pero en particular el Códice Remensis es muy interesante porque tiene información sobre la presencia de cometas, ¿sí? Y también de sismos y de inundaciones también, entre epidemias también, o sea, las más importantes amenazas que se presentaron en el periodo precolonial. Es importante destacar que están registrados estos acontecimientos porque fueron especiales, es decir, las sociedades no registran cualquier acontecimiento, registran lo que de verdad tuvo una importancia para la sociedad, lo que creó alguna conmoción en la población, ¿sí? Llamó mucho la atención, ¿sí? Como pueden ser los cometas, sobre todo porque para nuestra cultura, como para otras sociedades europeas, pues los cometas estaban asociados a presagios funestos, ¿sí? A que algo malo podría ocurrir. Aquí puede uno leer en este códice, no es fácil leerlo, como pueden notar, al lado izquierdo les puse la paleografía, dice año de 7 navajas y de 1460, según la era, vino un temblor de tierra y es de saber que como ellos tenían
que se había de perder el mundo otra vez por temblores de tierra, y van pintándolos es por año o por agüeros que anuncian, ¿sí? Entonces, como no hay signos de puntuación y comas, ¿sí? Pues la lectura también es complicada, ¿sí? Hay que aprender a distinguir las separaciones que hay entre las palabras para poder, con la entonación, comprender qué es lo que está diciendo el mensaje. Y dice, pues, los identificaban, los pintaban, los representaban, ¿sí? Por el año también y por los agüeros, ¿sí? O las cosas, eh, pues malas o los daños que podían producir. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo a través de los códices se puede encontrar alusiones a los sismos. También en ocasiones es posible encontrar monolitos, ¿sí? Pueden ser naturales o construidos también, a veces apilan una piedra sobre otra piedra sobre otra piedra y entre ellos colocan información importante para nosotros que nos dedicamos a andar buscando este tipo de evidencias. Estos monolitos son de Japón, no es México aquí, pero fueron encontrados a partir del sismo del 2011. Un reportero estaba caminando sobre las faldas de un cerro para tomar una fotografía y ahí se encontró entre la hojarasca y los árboles estos monolitos con inscripciones muy interesantes, aunque son especialmente alusivas a los tsunamis, pero obviamente están relacionadas con temblores muy importantes que ocurrieron previos a la manifestación del tsunami y indicaciones específicas. Fíjense, además, dice, recuerda la calamidad de los grandes tsunamis, no construya ningún hogar por debajo de este punto. Otro monolito tenía otra inscripción que decía, viviendas en alto son la paz y la armonía de nuestros descendientes. Entonces ahí están ejercicios muy específicos de comunicación de riesgo, ¿sí? En este periodo particular, a través de estos monolitos que nos están advirtiendo una amenaza, ¿sí? Y que nos están indicando también en un sentido preventivo a partir de qué lugar se tiene que construir y a partir de qué lugar estás expuesto a la presencia de los tsunamis y obviamente pues estos tsunamis están asociados a los sismos. También hay monumentos en nuestro país que tienen las cicatrices de los sismos, ¿sí? En mi pueblo, en Tuxpan, Jalisco, en 1941 se presentó, bueno, aquí en toda la región de Colima, Jalisco y Michoacán, se percibió un sismo muy intenso el 15 de abril y la Cruz Atrial, que es el monumento más antiguo construido en el estado de Jalisco, fue construido por ahí en 1525 más o menos, incluso antes que la fundación de Guadalajara. Esta cruz atrial sufrió afectaciones, es una cruz construida de piedra y entonces quedó fracturada, la levantaron, la pegaron, ¿sí? Y actualmente pueden ir a visitarla y van a notar perfectamente esas cicatrices. Si uno no sabe de esos acontecimientos, pues ven la cruz, le toman una foto sin llamarle la atención, pero son perfectamente distinguibles los daños y son evidencia de este acontecimiento de 1941. Un poco recordando lo que les mencionaba al principio, existen también los vehículos de la memoria. En la Ciudad de México está esta plaza a un lado de la Alameda, ¿sí? Donde está haciendo alusión pues al evento de 1985, al desastre detonado en 1985 y se trata de perpetuar en la memoria de los vecinos, de los citadinos, este acontecimiento y ahí es donde se realizan honores. Entonces, este tipo de espacios públicos o de lugares en donde encuentran una placa en la calle, un monumento de grandes dimensiones, canciones incluso alusivas a este acontecimiento, un poema, ¿sí? Un cuento, una novela, todos esos funcionan como vehículos de la memoria y nos recuerdan esos acontecimientos, esos sismos históricos que se han presentado y que pues son parte de nuestra historia. También entre las manifestaciones culturales más bonitas que existen, ¿sí? Pues son los coloridos, las coloridas pinturas que hay alusivas a los sismos. Algunas como estas que están viendo aquí, pues esta es evidentemente asiática, ¿sí? Nos muestran parte de los imaginarios de la población en ese entonces que servían para identificar cuáles eran las causas de los sismos.
¿sí? En Asia, por ejemplo, se creía que había un pez muy grande y que cuando se movía se producían estos sismos, ¿sí? En Europa, el cometa no se alcanza a ver mucho en la imagen, pero arriba de este pueblo que ven en la imagen hay un cometa y bajo ese imaginario del pez y del cometa estaba asociada a la actividad sísmica, ¿sí? También en los cuadros podemos ver la religiosidad y estos cuadros pues tienen leyendas y donde dice ahí este sismo del año de 1744, entonces ya nos hacen referencia a algún sismo histórico. También hay muchas pinturas o cuadros, ¿sí? Que nos muestran los daños producidos en la arquitectura o en el patrimonio arquitectónico, que dan cuenta del evento como tal, ¿sí? Del sismo, pero también de los daños que se produjeron, ¿sí? Y uno puede establecer comparaciones, incluso en ocasiones hay edificios que han sido reconstruidos y uno puede hacer la comparación con la pintura y con el edificio en la actualidad. Entonces son realmente manifestaciones culturales bien interesantes. Los grabados también, que son tan elaborados como las pinturas, pero con otra técnica, evidentemente, pero que tienen la misma intencionalidad, ¿sí? Mostrar qué fue lo que sucedió en un acontecimiento específico. A veces son muy detallados, por ejemplo, de un sismo en Europa nos muestra cómo se abrió la tierra y cómo estaban cayendo algunos pobladores ahí. Bueno, como grabados pueden ser también exagerados porque muchos de ellos aparecían en la prensa y aunque eran publicaciones pues muy esporádicas, sí buscaban atraer la atención de los lectores. Aquí en México, ustedes recordarán los grabados de Posadas con relación al sismo, que también son muy reconocidos, ¿sí? Pero son parte de este movimiento de grabadores que en algún momento pues eran el principal medio de comunicación para dejar evidencia de lo que había ocurrido a través de las páginas de los periódicos. Los exvotos también ayudan mucho. Hay templos en donde las paredes están prácticamente cubiertas, los muros están cubiertos prácticamente con exvotos de distintas amenazas, picaduras de alacrán, descargas eléctricas, obviamente los sismos, huracanes, tornados, sequías también, enfermedades, las epidemias están representadas. Este es muy conocido para el caso de los sismos y como hay muchos otros en el país, algunos pues muy antiguos, muy precisos también, en otros la fecha no es tan precisa en el día, a veces exageran en los datos que ponen al pie del exvoto, pueden decir el sismo tuvo una duración de un Padre Nuestro o de un credo, por ejemplo, entonces uno tiene que imaginarse cuánto tiempo puedes tardar en rezar un credo, ¿sí? En pleno sismo, ¿sí? Y entonces tendrás una idea más o menos precisa de cuánto tiempo duró el sismo. Pero lo importante es que existe esta dimensión de dejar evidencia de la duración, ¿sí? Para conocer un poco la escala del suceso. Y uno, a partir de estos elementos, pues puede inferir o puede uno deducir este tipo de datos que fueron parte del fenómeno sísmico. Hay otros ya documentos, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, pero sobre todo en el XIX, ¿sí? En que hubo una gran presencia de misioneros en nuestro país, jesuitas, dominicos y distintas órdenes, pues eran muy burocratizados en sus procedimientos, ¿sí? Y dejaban evidencia de todo lo que hacían. Entonces, en estas bitácoras que ellos llevaban, relataban lo que estaba aconteciendo cada día y cuáles eran los sucesos más importantes. Así, esto ha permitido que nosotros pues nos enteremos a través de las crónicas que ellos elaboraron de diferentes acontecimientos. Aquí, por ejemplo, que es muy conocido, una crónica de un sacerdote que se llamaba Fray Antonio Tello, y ahí dice con mucha claridad, a 27 de diciembre del año de 1568, un martes hubo tan gran temblor que se abrieron muchos cerros y se perdieron muchas cañerías de agua que iban a los pueblos, particularmente a Atzacoalco, donde se perdieron muchas huertas que había de muchas frutas de Castilla, como son parras, etcétera. Entonces, ya se han hecho algunos esfuerzos para ubicar los años en que se presentaron estos acontecimientos, pero también hay errores
historiográficos que son muy comunes. Yo escribí un artículo sobre el sismo o erupción del sismo de 1585, que fue muy importante aquí en la región, pero hay una particularidad que el volcán de Colima, vivo aquí a 20 kilómetros de distancia, arrojó gran cantidad de ceniza hacia el norte, o sea, hacia Jalisco, y llegó una parte hasta Zacatecas. Entonces, en la búsqueda de información, pues nos dimos cuenta pues que en realidad había dos eventos que estaban ahí mezclados, ¿sí? Uno que era la actividad sísmica que pudo inducir actividad eruptiva con el movimiento, y entonces por eso se produjo la ceniza. Pero la fuente, Tello también, él inicialmente decía que el sismo fue tan importante que derrumbó las casas reales, ¿sí? O sea, las casas que estaban alrededor de la plaza principal de Colima, y que eso, la actividad sísmica, la actividad eruptiva, había causado un sismo muy espantoso. Y ese imaginario de que los volcanes producen grandes sismos, pues se ha perpetuado por muchas generaciones, tan así que la gente todavía sigue creyendo que el principal agente que produce los sismos en Colima es el volcán y no el movimiento de la zona de subducción, como ya lo explicó la doctora hace un ratito, que además quiero felicitarla por esa extraordinaria presentación y por ese descubrimiento para mí, que nos enseñaron en la escuela que la zona de subducción estaba allá en el Pacífico, en la franja del Pacífico, y ahí se quedaba, y no que la zona de subducción tiene una longitud de 200 kilómetros y que llega prácticamente hasta la Ciudad de México, lo cual ahora sí suena bastante lógico que exista toda esta cadena de volcanes, ¿sí? En toda esta zona hasta allá. Pero bueno, esos imaginarios sobre que los volcanes producían los sismos surgieron a partir de estas crónicas. Sí, lo mismo, esas ideas de que los volcanes estaban conectados uno a otro, por ejemplo, el volcán de Colima o el Jorullo, ¿sí? En Michoacán, o el Paricutín en el siglo XX, que tenían la misma conexión, como un poco como en la idea de cómo están en la península de Yucatán. Ay, se me escapó esta palabra, los pozos estos con agua, igual el no me acuerdo. Sí, totalmente se me escapó la palabra, bueno, se las debo. ¿Los cenotes? Los cenotes, gracias Armando, exactamente los cenotes. Como no es el tema ahorita, no me venía al disco en el cerebro. Los cenotes, sí, los cenotes están conectados, el agua de los cenotes está conectado. Entonces, es un poco la idea que tenían acerca de la conexión sobre los volcanes también. Y ya en el siglo XIX, sobre todo, hay algunos panfletos del siglo XVIII, ¿sí? Unos pequeños volantes, pero sobre todo en el siglo XIX, ¿sí? Pues ya varios medios, varias imprentas estaban produciendo publicaciones, bisemanarios al principio, ¿sí? Salían 2 veces por semana o a veces una vez por mes, según la capacidad que tenían. No había mucho papel, no había mucha tinta, hay que considerar los contextos de la independencia, de la revolución, y todo eso afectaba. Los otros movimientos sociales afectaban mucho la producción de la prensa, pero aún así en los periódicos es posible encontrarse hojas con toda una información de un evento sísmico, como es este caso. No está toda la página, pero sí la tengo. Y dan cuenta de lo que sucedió, el número de muertos, etcétera. Y pueden ser la primera referencia para acudir a un sismo histórico, y son, la verdad, que bastante interesantes. Algunos de estos periódicos pues no están en físico, o si están en físico es imposible consultarlos. Me ha tocado estar en archivos de distintos estados de nuestro país, y en algunos pues le entregan a uno el paquete del periódico amarrado con ixtle, ¿sí? Que está rompiendo las hojas del periódico, lo avientan en la mesa y salta todo el papel como si fuera confeti, y si no tiene uno cubrebocas y lentes especiales, pues todo ese polvo viene a la cara, y además salen todas las letritas volando, ¿sí? Quedan tirados pedazos de la hoja o del papel, y a uno esas cosas de verdad que parece que nos levantaran aquí de los cabellos o de las orejas, y nos molesta mucho, pero así es como tratan los documentos históricos en varios de los archivos de nuestro país, donde no existe un cuidado adecuado de esta memoria tan importante para nosotros, para reconstruir
los eventos sísmicos, pero también los huracanes y otro tipo de amenazas. Entonces, en algunos periódicos y en algunos casos, por ejemplo, en Jalisco, ¿sí? Se cuenta con, también en la Hemeroteca Nacional, se encuentra con un área especial para poder consultar microfilms, o sea, periódicos que ya han sido fotografiados, que están en un carrete, un rollo de cinta, y se ponen en esta pantalla, en una pantalla que proyecta luz, la magnifica la imagen y uno puede leer el microfilm, pasar página por página buscando un acontecimiento que a uno le interese. Es un trabajo que se realiza con mucha paciencia, ¿sí? A veces nada más nos facilitan un solo microfilm o dos en el día, a pesar de que el archivo abra de las 9 a las 3 de la tarde y uno puede revisar muy rápido, pero tienen a veces reglamentos muy absurdos, ¿sí? Y en una hora se desocupó uno y ya no te permiten consultar otro, entonces tienes que ser creativo para acudir a otra fuente y aprovechar el tiempo. Pero pues funcionan parecido al periódico y ahí encuentra una información sobre los sismos. Parecido a las crónicas también existen las relaciones. Esta diapositiva tenía que estar junto a la de las crónicas. Las relaciones que son muy similares, donde nos van contando qué fue lo que sucedió. ¿Qué diferencia hay entre las crónicas? Las crónicas son sobre acontecimientos en general de la vida cotidiana, ¿sí? De la vida administrativa o el paso que hacía un funcionario importante para registrar lo que estaba ocurriendo en una región, porque tenía un mandato del rey, del virrey o de alguna otra autoridad, pero las relaciones son relatos específicos de un acontecimiento concreto y estas son buenísimas porque se encuentra ahí una relación como esta que están viendo, ¿no? Relación del espantable terremoto, ¿sí? Y viene toda la descripción y en donde ocurrió y cuando uno revisa al interior del documento, pues se encuentra todos los detalles y son una especie de librito de 20, 30 fojas, ¿sí? Donde encuentra uno bastante información. Y bueno, pues todos los historiadores estamos acostumbrados al uso de los documentos de archivo, que pues igual que los periódicos no se encuentran en las mejores condiciones y que como les mencionaba desde un principio hay que buscar en varias cajas para encontrarse uno o tener la suerte de encontrar lo que está uno buscando. Y para nosotros cuando encontramos un expediente o unas cuantas fojas con un acontecimiento, pues es oro molido, ¿sí? Y toda esa información pues la transportamos a bases de datos electrónicas, ¿sí? Yo tengo bases de datos de distintos fenómenos desde el siglo XVI hasta nuestros días y estamos por publicar un catálogo de los huracanes en México desde el año 5 Pedernal hasta 1955. Es muy probable que ya el próximo mes salga publicado y la base de datos la podrán consultar de manera gratuita desde la página de la Universidad de Colima. Entonces uno va poniendo toda esa información en bases de datos que hace uno pública, ¿sí? O que le pueden servir a las aseguradoras o que le pueden servir a otros investigadores o curiosos que andan rastreando esta información. Lleva mucho tiempo construirlo, ¿sí? La verdad es que se pasa uno años en los archivos y en distintas fuentes consultando y registrando toda la información de manera adecuada, porque si nos falta un dato, pues esa información puede considerarse que es falsa o que es equívoca o que está incompleta incluso. Y hay libros también antiguos donde están recolectados una serie de listados o cronologías de sismos en la historia de la región o del país. Hay muy poco sobre la historia sísmica del país, pero hay algunos también importantísimos, ¿sí? Que se han utilizado para armar catálogos. Ahorita voy a platicar un poco de eso. Pero hay algunas excepciones como este que les puse, por eso lo puse en la diapositiva, porque trata de un acontecimiento específico, un sismo que se presentó en 1941, que comentaba hace un momento, y todo el libro trata sobre eso. Entonces, hay muy pocas obras especializadas en un acontecimiento que fue desastroso, ¿sí? Y que da cuenta de la gran cantidad de elementos en donde se presentaron impactos en distintos sectores de la sociedad. Pero pues son documentos muy valiosos. Si se encuentran por ahí algún libro de estos con información especializada, pues mínimo digitalícenlo para preservarlo, porque también a veces se pierden o con las lluvias, inundaciones, en la menos
ocurre una tragedia. Y hay libros muy recientes. Hace rato que escuchaba la presentación de Iván Salcido, pues aquí está uno de sus libros importantes sobre lo acontecido en la Ciudad de México, pero hay varios. Yo tengo creo que 32 o 35 libros solamente de los sismos en la Ciudad de México en 1985, entonces tiene uno que ir recolectándolos poco a poco, ¿sí? Y en algún momento pueden ser importantes para escribir algo, pero son fuentes importantes para saber sobre sismos históricos porque ahí aluden a otros acontecimientos que fueron representativos en la historia de nuestro país. Y hay pues ahora gran cantidad de libros académicos que han desarrollado colegas, historiadores y antropólogos dedicados especialmente a la historia de desastres, y que prácticamente desde 1900, desde la década de los 90 para acá, pues se han dedicado de manera sistemática a producir investigación relacionada con sismos históricos y con otras amenazas. Estos son solo algunos de los libros, estos que ya son un clásico en la literatura de desastres, realizados por Virginia García Costa, que se llaman Historia y Desastres en América Latina, y que ustedes los pueden descargar en formato electrónico desde internet, desde la página de la Red de Estudios sobre Desastres en América Latina. Unos trabajos también que han hecho otros colegas como María Eugenia Petit Breuer sobre la naturaleza y los desastres en Hispanoamérica, y que da cuenta de muchos sismos, de erupciones también y de epidemias y de otros eventos, pero ahí vienen relatos de sismos históricos. En Europa también se han hecho varios esfuerzos por colegas historiadores para documentar qué ha sucedido. Aquí en el Colegio de Michoacán y la Universidad de Alicante de España recientemente tenemos una red y varios colegas nos dedicamos a identificar esos acontecimientos, historiar lo que ha sucedido, sobre todo en el periodo de la pequeña edad de hielo en ambos lados del Atlántico. Y hay otros textos que han salido muy recientemente, de mi colega María Dolores Lorenzo, que se llama Historiar las catástrofes, y que también contiene un capítulo o dos capítulos dedicados especialmente a casos de sismos que se han presentado en la historia de nuestro país. Y recientemente este libro tiene más o menos un mes que salió publicado con colaboraciones de varios colegas, incluido su servidor, sobre acontecimientos desastrosos en este periodo de la pequeña edad de hielo en ambos lados del Atlántico, tanto en Europa como aquí, con aportaciones de colegas de Portugal, de Francia, de España, ¿sí? De este lado también en Colombia, en Venezuela, en México, etcétera. Son un montón de libros académicos los que se han producido en ocasiones por parte de un investigador que hace su tesis y solamente publica la tesis como libro, pero hay investigadores que han dedicado toda su vida al estudio de los sismos, por ejemplo, o de los huracanes o de las epidemias, y que hay que seguirles la pista. Sí, yo les recomiendo mucho que sigan la producción de Rogelio Altés, que es un colega venezolano que ahora está viviendo en España, trabajando en la Universidad de Sevilla, y que tiene una producción bárbara de artículos que de verdad son de extraordinaria confección, es de lo mejor que hay, es muy conceptual, es muy analítico, es muy crítico, es muy observador, es muy crítico de las fuentes también, muy cuidadoso en el procedimiento metodológico, ha ganado varios premios internacionales, y pues pueden ustedes consultar sus libros adquiriéndolos a través de distintos sistemas electrónicos principalmente para que los conozcan, y trata sobre sismos históricos. Y los catálogos, que son pues la fuente más importante si quieres saber de cuántos acontecimientos sísmicos se han presentado, aunque no te dan demasiados datos de un acontecimiento en particular, sino es una relación de eventos que se han presentado. El sismo de Lisboa de 1755 tuvo también la particularidad de que, además de que se produjeron muchos daños, pues, y esto generó un proceso de reconstrucción que ha servido para documentar esa etapa en particular y las características, ¿sí? También tuvo en particular que generó mucho interés en distintos investigadores del mundo acerca del tema de los sismos, un poco como ocurrió tras los sismos de 1985, que muchos investigadores sociales dijeron, ah, caray, es un tema importante.
como está ocurriendo ahorita con la pandemia. Casi todo el mundo quiere escribir sobre el tema de la pandemia. Bueno, en 1756 ya se publicó un primer catálogo de los terremotos en la historia universal, ¿sí? Entonces, ese documento es muy valioso porque da cuenta de muchísimos sismos que se han presentado en el globo terráqueo, ¿sí? Y que fueron documentados, pues yo supongo que a través de otros catálogos pequeños o a través de efemérides, ¿sí? O a través de pequeñas noticias divulgadas en la prensa de la época, ¿sí? Y que fueron recogidas y puestas en este catálogo. Hay a veces catálogos sobre países en particular, sobre los temblores en Estados Unidos, o el trabajo maravilloso que ha realizado Virginia García Acosta sobre los sismos en la historia de México, que son 2 volúmenes, uno que incluye su tesis y casos de estudio, y otro que contiene el catálogo muy completo sobre los sismos en la historia de nuestro país. Aún así, pues hay que decirlo, una vez que se publica un catálogo, pues inmediatamente empieza a quedarse obsoleto y existe la posibilidad de que surjan nuevos acontecimientos que no están incluidos en el catálogo, como ha ocurrido, ¿no? Entonces, estos catálogos pues deben hacerse en electrónico, ya los están haciendo en electrónico, ahorita les voy a mostrar un caso, porque tienen que actualizarse, ¿no? Entonces, hay catálogos en Italia, en Venezuela, en México, en distintos lugares, y son una fuente imprescindible. Y también encontramos pues publicaciones en revistas académicas de muy buen nivel. Busquen principalmente las arbitradas o indexadas porque tienen un rigor académico metodológico más importante. Este catálogo que hicieron Virginia y Gerardo Suárez, investigador de la UNAM, y ella, investigadora del CIESAS, está ahora disponible en internet. Entonces se llama sismoshistóricos.org y lo pueden consultar de manera gratuita. Es muy fácil, simplemente entran a la página, les despliega esto que están viendo y tiene accesos para mostrarles el mapa con los puntos en donde se presentaron impactos por ese sismo, su magnitud, la hora, los pueblos que fueron afectados, etcétera. Información contextual muy importante, y están pues seguramente la mayor parte de los sismos. También es importante aprender a trabajar en red para historiar estos sismos históricos, porque lo que no encuentra uno lo encuentra el otro. Entonces, si uno está investigando sobre sismos, muchas veces nuestros colegas nos dicen, oye, ¿y sabes de este otro sismo que está en tal lado que yo supe que no? Y empieza uno a buscar y te encuentras sorpresas. Entonces, yo les recomiendo que si alguien busca sismos históricos, pues lo haga en trabajo en red y no con esta idea de estoy haciendo mi investigación sobre mi sismo, ¿no? No, no es así. O sea, hay que aprender a trabajar en colectivo y apoyarnos unos a otros para obtener un mejor beneficio para el conocimiento de la sociedad. ¿Para qué buscamos o estudiamos y analizamos los sismos históricos? Pues para conocer cómo se presentaron, las características físicas, pero sobre todo también la complejidad de las respuestas de la sociedad, para contextualizarlos con otros acontecimientos. Esta imagen que les pongo aquí en la pantalla, no se alcanza a notar mucho, pero las líneas en color azulito representan los sismos que se presentaron en el siglo XVII y entre el siglo XVIII en esta zona de Colima. Y podemos ver cómo a la par de los sismos, pues también se presentaron epidemias, sequías, tsunamis, lluvias muy intensas y hambrunas registradas por documentos. Y entonces eso nos habla de un periodo sumamente difícil, ¿sí? Esta gráfica la construí cuando estábamos buscando la mortalidad que se había presentado entre 1780 y 1800, y pues resultó que había sido un periodo sumamente difícil para la sociedad mexicana y para las sociedades del mundo, porque también se estaban presentando otros fenómenos globales que de alguna manera incidieron en cambios meteorológicos, climáticos en el planeta, y que pues afectaron la cantidad de lluvia, por ejemplo. Entonces se presentó un periodo de escasez de lluvia muy severo entre 1784 y 1787, que es conocido incluso como los años del hambre. Y además hubo sismos en algunos lugares del país. Entonces, además de que se presentaba el sismo y que podía ser muy espantoso para la sociedad, pues no había muchas
alternativas para darle solución, como emigrar, porque si migrabas a otro lugar te encontrabas con que ya también había escasez de lluvia y que por lo tanto había sequía y por lo tanto estaba muy limitado el acceso a los granos y estaba muy controlado. Entonces, era una serie de problemáticas concatenadas, ¿no? También buscamos información histórica para alimentar, les decía en un principio, herramientas tecnológicamente actuales como pueden ser los atlas de peligros y riesgos de los distintos estados. Los historiadores que nos dedicamos a este tipo de acontecimiento, pues normalmente nos hablan, nos piden información, o a veces no tienen nada de granizadas, nada de heladas, nada de inundaciones, me ha pasado también, ¿no? De huracanes o de mar de fondo, y uno pues va recolectando esa información poco a poco, o buscándola o encontrándosela en los archivos y creando bases de datos que pueden ser muy útiles para algunas personas. Estudiamos pues los sismos históricos para recuperar las fuentes por un lado, sí, analizarlos para identificar sus impactos y conocer las respuestas sociales. Un caso muy práctico, que ya también se está llegando el tiempo, del sismo de la Encarnación de 1806 que presenté en una conferencia que pueden consultar ustedes en YouTube, inició así a partir de una pintura de un libro sobre arte religioso. Vi esa pintura, me llamó la atención, vi que era de un sismo de 1806 en Ciudad Guzmán, empecé a buscar más información, le presenté el caso a un colega que también es historiador, y entre los dos, Francisco Delgado Aguilar y su servidor, nos pusimos a recolectar los datos que podíamos encontrar aquí en la región. Fuimos al archivo, fuimos al espacio donde estaba este templo, a principios del siglo XIX, para ver si existía algún tipo de evidencia. Nos metimos allá al templo, estaba sentado en una de las bancas, volteé hacia arriba y vi que en la bóveda había un tipo de inscripciones. Entonces ya con la cámara y con el lente le tomé unas fotografías y entonces descubrimos que ahí estaba grabado en piedra esta leyenda que dice: Patronato de San José contra los temblores, el primero el 22 de octubre de 1747 y el segundo el 25 de marzo de 1806. Entonces, este templo, que es el mismo que ven en la pintura, pues es muy importante porque estaban en una misa, más de 1,000 personas reunidos ahí, era una misa sobre misiones, entonces habían reunido a personas de toda la región, y justamente cuando estaban en la misa tembló, se colapsó la bóveda principal, parte de la fachada, y se estima que ahí murieron cerca de 300 personas. Escribimos un artículo sobre eso, está publicado en una revista española, lo pueden descargar y leer desde internet, y es un caso bien interesante porque no se había documentado a profundidad. Se sabía que ocurrió este sismo, se sabían sus pormenores físicos, pero no todas las implicaciones sociales que acarreó. Y resulta que a este acontecimiento también está asociado el juramento, que es este documento que es un juramento que hizo el pueblo en 1806. En 1806 lo reafirmó, sí, pero en realidad lo hicieron en el sismo de 1747, y que se conmemora hasta nuestros días. O sea, el Señor de San José y su celebración es una de las más importantes y de mayor convocatoria en Ciudad Guzmán en nuestros días, pero tiene estos antecedentes a un sismo. El templo era muy grande, encontramos esta fotografía también de principios del siglo, aquí todavía se nota que está colapsada la bóveda principal, entra la luz en las ventanitas, 3 ventanitas que están en el muro que vemos nosotros sombreado, ¿sí? Y por ahí se proyectaba la luz, porque duró destapado desde 1806 hasta principios del siglo XX, o sea, prácticamente 110 años duró destapado sin que lo pudieran alterar, porque no había dinero, vino la independencia, vino muchísima pobreza en esta zona, entonces no le hicieron cambios. Y actualmente está así como esta fotografía, le recortaron toda la fachada, esta fachada es nueva, todo esto que era parte de la que ven en la foto en la plaza, pues era parte de la nave principal que colapsó, y los cuerpos pues los enterraron, no había máquinas, entonces sobre los escombros echaron tierra para taparlos y evitar alguna epidemia como se creía entonces, y ahí quedaron abajo de los escombros, y otros escombros los utilizaron para construir la actual Catedral de Ciudad Guzmán. En la búsqueda de documentos pues nos encontramos también el listado de fallecidos con el número de los entonces llamados españoles, ¿sí?
que fueron casi 260, 270 españoles, y de indígenas, que fueron menos. Uno puede inferir que los españoles ocupaban el espacio central del templo, los indígenas a los lados, y cuando se presentó el sismo, pues ellos salieron corriendo más rápido, ¿sí? Y los españoles pues no alcanzaron a salir totalmente, se quedaron atrapados ahí. Entonces puede uno, a partir de distintas fuentes, encontrar características del espacio. Por ejemplo, ahí se nota en la parte de arriba el templo pequeñito que quedó ahora, pero en la realidad llegaba hasta el otro templo que está enfrente, que es la catedral. Entonces era un templo sumamente grande y que lamentablemente colapsó. Podemos georreferenciar con los documentos, a ver qué tanta amplitud tuvo el sismo a partir de el registro. Podemos ver que hay un puntito acá en Nayarit, ¿sí? Y otro puntito en la Ciudad de México, porque hay documentos donde se dice que en esa misma fecha fue percibido ese sismo en esos lugares. Podemos también deducir o inferir también dónde estuvo cercano el epicentro en función de la cantidad de daños que se presentaron en distintas poblaciones, ¿sí? Podemos tener el listado de los sitios de impacto, ¿sí? Donde hay pues daños que la población o que algún vecino reportó, conocer cuántas viviendas se dañaron, ¿sí? Y qué tipo de daños presentaron, si eran de los españoles o si eran de los indios. Toda esa información que uno va interpretando y construyendo el conocimiento sobre un acontecimiento en particular. También las tesis son una fuente importante que buscar en las bases de datos de tesis de las instituciones, ¿sí? Esta tesis la realizó mi esposa sobre el sismo de 1941, Beatriz Bracamonte Ceballos. Me llama la atención que en los registros que tienen de sismos institucionales, por ejemplo, la gráfica que presentaba hace rato la doctora, no contiene este sismo, y fue importantísimo, sí, es un sismo que está desaparecido en los mapas, en las representaciones de sismos en el occidente, en el Pacífico mexicano, pero tiene que incorporarse, sí, aquí está una investigación muy bien realizada, con un procedimiento metodológico muy claro, con mucha información, sí, y este sismo pues fue importante para la región, hay que incorporarlo también como los de mayor magnitud, se sabe que fue de 7.7, ¿sí? Y ahora con esta investigación pues ha sido posible identificar la zona donde se presentaron más daños. Tenemos identificados plenamente cada uno de los pueblos que fueron afectados a partir de noticias de periódicos, a partir de distintos documentos, ¿sí? Y eso pues va a mejorar el conocimiento de este evento. También tenemos noticias de periódicos que lo describen, pues como vemos aquí, como un acontecimiento muy serio, ¿sí? De grandes afectaciones. No fue un sismo pequeñito, sino fue un acontecimiento realmente muy, muy importante, ¿no? Ya para cerrar, pues unas frases de algunos colegas con quienes me encanta trabajar y tenemos varios años trabajando, que nos pueden servir estas frases, una especie como de conclusiones que se han obtenido a través del estudio histórico de los sismos o del estudio de los sismos históricos, ¿sí? Si los desastres se han hecho más frecuentes, dice Virginia, a través del tiempo, no es porque haya más amenazas naturales, sino porque a través del tiempo nuestras comunidades y sociedades se han vuelto más vulnerables. Y eso sí, lo hemos visto en la historia. Los sismos no matan a nadie, ¿eh? O sea, en la historia donde hay comunidades que vivían de manera muy humilde en viviendas con techos livianos de paja y de madera, pues difícilmente se reportan muertos, ¿sí? Se pueden presentar incluso procesos de licuefacción donde brota el agua y les destecha la vivienda por la fuerza del agua, ¿sí? Aquí en Cuyutlán está documentado eso, pero no que personas mueran por el colapso de viviendas que son de materiales muy livianos, ¿sí? Pero en realidad estos procesos de construcción de riesgos con construcciones mal hechas, sin la vigilancia adecuada, sin conservar, sin tomar en cuenta los reglamentos de construcción o las normas, pues es lo que está generando condiciones muy riesgosas, y cada vez personas construyen más viviendas, como les da entender el maestro de la obra, porque las instituciones no tienen la posibilidad de estar vigilando todos los desarrollos, todo el tipo de construcciones que hay en asentamientos irregulares y pues con condiciones pues realmente de mucha pobreza y con materiales que no son los más adecuados para el tipo de suelo donde está construyendo la población. Entonces no toman en cuenta la aceleración del subsuelo y construyen sus pequeños asentamientos o grandes acontecimientos en el futuro.
en zonas irregulares. Dice Greg Bankoff, un historiador neozelandés, dice, para millones de personas, de hecho, la mayor parte de la humanidad, las amenazas y desastres son simplemente aceptados como aspectos de la vida diaria, tan normal que en efecto sus culturas son parcialmente el producto de la adaptación a esos fenómenos. Es decir, nosotros los mexicanos también estamos tan acostumbrados a los sismos que estamos normalizando los daños que producen y no debiera ser así. No tenemos que adaptarnos a los desastres como incluso algunas instituciones han puesto en sus eslogan, sino que tenemos que buscar la manera de prevenir esos eventos que representan un retroceso para el desarrollo de muchas sociedades, no adaptarnos al desastre, sino adaptarnos a una buena calidad de vida. Rogelio Altés dice, la vulnerabilidad, como todas las condiciones producidas por una sociedad, existe con y por la sociedad, transcurre con ella, se produce y reproduce con ella, pero especialmente por ella. Entonces, también asocia a la sociedad, ¿sí?, la construcción de condiciones vulnerables, pues que mal manejadas con riesgos, devienen en desastres. Y dice él, la vulnerabilidad es imprescindible para todas las sociedades, porque todas las sociedades están amenazadas ante algo. Nosotros ante sismos, como lo estamos viendo en este foro. Entonces, muchísimas gracias. Los invito a que me sigan en las redes sociales también. Pueden encontrar publicaciones, videos. Síganme en el Facebook también o en el canal de YouTube. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Padilla, por acompañarnos el día de hoy. Aprovecho para pedirles una disculpa a todos, no había estado en la transmisión el día de hoy. Agradezco a mi hermana Valeria Robledo por haber estado al frente de esta transmisión. Y bueno, para comentar un poco lo que el doctor Raimundo nos dijo, pues yo creo que sí, es muy importante entender la historia de los desastres y entender nuestra historia, porque si sabemos que ocurrió algo en el pasado, va a volver a ocurrir en el presente. Tenemos que prepararnos, nos tiene que ayudar a entendernos. Y justo creo las ponencias del día de hoy van encaminadas a esa parte social, a la parte en la que el conocimiento de los geofísicos, de los sismólogos, la historia, el conocimiento de la gestión integral de riesgos nos ayudan a prepararnos de mejor manera, a entender qué puede suceder en el lugar donde vivimos y obviamente entre nosotros en la casa, la autoprotección, en nuestros lugares de trabajo, todo eso, prepararnos. Yo creo que esa es la clave de absolutamente todo. La alerta sísmica, pues sí, es un desarrollo muy importante, una herramienta muy importante, pero no va a servir de nada si pues no tenemos este conocimiento y esta preparación. Voy a leer algunos comentarios de manera muy rápida porque estamos ajustaditos de tiempo. Le mandan saludos, doctor Ray, Amira Medina, Omar Vázquez, Brenda Ledesma. Daniela Acevedo pregunta, ¿los desastres son naturales o socialmente construidos? ¿Doy respuesta de una vez? Sí, de una vez. Por supuesto que son socialmente construidos, ¿no? Las sociedades son las principalmente, las principales constructoras de condiciones de riesgo que mal manejadas devienen en desastres. Los riesgos, lo hemos dicho en varias ocasiones, son la antesala del desastre, pero también somos las principales responsables de mejorar las condiciones para evitar los riesgos, para mitigar los impactos y para reducir la posibilidad de que se presenten daños. Totalmente de acuerdo en eso, claro. Muy bien, la siguiente pregunta. En la ciudad de Colima, ¿cómo ve usted el estado en el que se encuentra la cultura de prevención de desastres? ¿Hace falta más difusión sobre la relación directa entre desastres y los seres humanos y que las acciones de la naturaleza como los sismos son solo detonantes? Bueno, para el caso de la ciudad de Colima, yo he sido particularmente crítico desde hace muchos años porque no tenemos indicadores de una mejora seria en un incremento de la prevención o de la incorporación de la prevención en la cultura. Vemos en el plano discursivo, sí, que se hace promoción de la cultura de protección civil, pero cuando tú haces una encuesta entre la población para ver cuántos tienen una mochila de emergencias, un plan familiar de protección civil, pues es mínima la población. Entonces, ¿dónde hay esa cultura preventiva de la cual se pregona, ¿no? Y si ves otros indicadores, por ejemplo, la cantidad de personal de protección civil que atiende situaciones de emergencia, pues cuando mucho llegan a 12 personas en nómina para todo el estado, un estado de 700
770,000 habitantes, pero se dedican además a labores principales con servicios de paramédicos, atención de emergencia, respuesta. O sea, no se hace este trabajo de prevención desde el desarrollo, desde el urbanismo, desde la planificación, ¿sí? Entonces, pues yo creo que falta mucho todavía por hacer. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Blanca Garduño manda saludos, Enrique Guevara manda saludos. Jorge Herrera, doctor Raimundo, qué gusto verle después de tantos años. Recuerdo con mucha frescura su ponencia en los trabajos de la AMJBAC en Colima. Marta Marín, muchos saludos también. Y pues con esto damos por término esta ponencia por una cuestión de tiempo. Nos gustaría leer todos los comentarios a detalle, pero bueno, estamos ajustados de tiempo. Yo le agradezco mucho, doctor Ray, por haber estado con nosotros el día de hoy. Sé que le avisé con unos días de antelación el que estuviera hoy con nosotros. Le agradezco. Sí, te pasaste. Mucho. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Y pues bueno, muy interesante todo lo que nos mencionó. Bueno, muchas gracias a todos los colegas que estuvieron aquí, especialmente a mi amigo ingeniero Enrique Guevara, director del Senapred. Un abrazo muy fuerte. Gracias por tenerlo aquí. tu atención. Hasta luego. Muchas gracias.